Lejos de la civilización, en el corazón de un paraje misterioso e inaccesible, se esconde un viejo volcán abandonado. Los habitantes locales lo evitan desde hace mucho tiempo, considerándolo un lugar maldito donde desaparecían quienes se atrevían a acercarse demasiado. Así comenzó nuestra expedición cuando un grupo de científicos de talla mundial emprendió un largo viaje para desentrañar el misterio del volcán, que había guardado su silenciosa historia durante siglos. El camino no fue fácil. Empinadas laderas, densos matorrales y un clima en constante cambio presentaban nuevos desafíos a los exploradores. Sin embargo, para el equipo, ávido de descubrimientos científicos, esto solo era un estímulo para seguir adelante. A medida que se acercaban a la cima, el aire se volvía cada vez más denso por el olor a azufre y el cielo se cubría de nubes pesadas. El ambiente en el equipo era tenso, pero cada paso estaba lleno de determinación por encontrar algo asombroso. Al tercer día de camino, el grupo finalmente llegó al antiguo cráter. Fue precisamente aquí, entre los depósitos de lava y las huellas petrificadas de una gran erupción, donde se toparon con un extraño objeto medio enterrado. Estaba cubierto de polvo centenario, pero su forma y textura claramente se diferenciaban de las rocas naturales. Un leve roce de la brocha reveló líneas ocultas de dibujos, y en la superficie de la piedra comenzaron a aparecer símbolos inusuales que nadie había visto antes. En ese momento, ninguno de los miembros de la expedición sospechaba que el artefacto hallado podría cambiar la comprensión científica sobre las civilizaciones antiguas y sus contactos con nuestro mundo. Los científicos ni siquiera imaginaban que su hallazgo era solo el comienzo de esta fascinante historia, tras la cual se esconden no solo respuestas, sino también increíbles misterios de la historia de la Tierra. Símbolos enigmáticos. La primera impresión de los científicos. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el antiguo artefacto, los científicos vieron algo que de inmediato captó su atención, unos extraños símbolos que parecían cobrar vida bajo sus miradas curiosas. Su forma y disposición resultaban completamente ajenas, como si se tratara de un idioma que nunca antes se había encontrado en la historia conocida de la humanidad. Los científicos comenzaron de inmediato a estudiar, con la esperanza de encontrar la clave del misterio. Los especialistas en lenguas antiguas del equipo notaron de inmediato la singularidad de los símbolos, su disposición y estilo recordaban a las escrituras de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Pero ninguna de las formas de escritura conocidas coincidía con estos enigmáticos signos. El reconocido lingüista, el Dr. Richards, que estaba junto al hallazgo, pasó los dedos por los contornos de los símbolos tratando de percibir su energía. Estaba seguro de que no se trataba simplemente de dibujos al azar. Entre las líneas de la maravillosa caligrafía se podía percibir algo que recordaba el ritmo de antiguos rituales, y el propio artefacto parecía ser una fuente de extraña energía que nadie podía explicar. Un grupo de fotógrafos comenzó a registrar cada detalle, creando numerosas imágenes para su posterior análisis. Cada miembro de la expedición comprendía que este descubrimiento podría convertirse en una verdadera sensación en el mundo científico. Pronto, todo el equipo se sumergió en intensos debates. Algunos suponían que podrían ser pictogramas, posiblemente relacionados con un idioma perdido de alguna cultura desconocida para nosotros. Pero los enigmas no hacían más que aumentar. De repente, cuando uno de los investigadores pronunció accidentalmente en voz alta varios símbolos, la atmósfera que los rodeaba cambió, como si el aire mismo se volviera más denso, lleno de un chisporroteo electrostático. Esto provocó un flujo incesante de preguntas para las que aún no había respuestas. Por delante les esperaban noches de insomnio, dedicadas a la investigación y a los intentos de descifrado. Los científicos empezaron a comprender que descifrar los símbolos podría abrir las puertas a nuevos conocimientos y, quizás, llevarlos a un asombroso viaje a través de páginas de la historia en las que la humanidad aún se niega a creer. Los misterios de las lenguas antiguas. ¿Qué esconden los símbolos? Cuando los científicos vieron por primera vez los extraños símbolos del antiguo artefacto, sintieron como si se enfrentaran a algo que contradecía todas las reglas que conocían hasta entonces. Estos enigmáticos signos no solo parecían ajenos, sino que llevaban consigo una historia que nadie había logrado descifrar aún. Los lingüistas del equipo, como la doctora Richards, estaban absolutamente fascinados. De inmediato notaron que los símbolos eran diferentes de todas las formas de escritura conocidas. Cada línea, cada curva en el artefacto parecía formar parte de un código único que se había perdido hace mucho tiempo. No eran solo símbolos, era algo más, posiblemente un idioma que no se hablaba desde hacía miles de años. Entre los científicos emocionados surgieron acalorados debates. Algunos sostenían que los signos podían permanecer incomprensibles para la humanidad porque provenían de una cultura totalmente desconocida para la ciencia.
Una de las hipótesis sugería que podrían ser pictogramas pertenecientes a un idioma perdido de una civilización antigua, cuyos rastros habían sido borrados por el tiempo y la naturaleza. Pero antes de que los científicos pudieran profundizar en el estudio, ocurrió algo sorprendente. Uno de los investigadores, al intentar descifrar los sonidos que podrían producir estos símbolos, pronunció accidentalmente algunos de ellos en voz alta. En ese momento, el aire a su alrededor pareció llenarse de energía, recordando el chisporroteo de la electricidad estática. Esto reavivó instantáneamente las discusiones y obligó a los científicos a mirar el hallazgo desde una nueva perspectiva. Un suceso tan inusual añadió aún más intriga y misterio. Parecía que el artefacto en sí mismo poseía algún tipo de poder capaz de influir en el mundo que lo rodeaba. Por delante les esperaban largas horas de investigación, intentos de descifrado y de comprender qué misterios se ocultaban tras esos antiguos símbolos. Quizás descifrar este idioma podría cambiar la percepción del pasado y abrir la puerta a un futuro desconocido. Dibujos del pasado. ¿Cómo cambió el artefacto después de su hallazgo? Cuando el antiguo artefacto finalmente llegó a manos de los científicos, parecía un fragmento enigmático de un pasado desconocido. Pero lo más sorprendente ocurrió después de que los primeros días de investigación quedaron atrás. Los atentos ojos de los lingüistas notaron que las líneas y símbolos en la superficie empezaron a cambiar ligeramente. Parecían cobrar vida bajo la luz de linternas y focos, adquiriendo un nuevo brillo y profundidad. Los científicos se miraron sorprendidos, como si el artefacto intentara transmitirles su antigua historia. Uno de los investigadores, el Dr. Richards, no podía apartar la vista del artefacto, observando cómo los símbolos comenzaban a resaltar aún más sobre la superficie de piedra. Estos signos parecían susurrar sobre siglos pasados, sabiduría oculta y conocimientos secretos. El proceso de cambio provocó en el equipo un verdadero entusiasmo y al mismo tiempo cierta inquietud. Pero esto era solo el comienzo. Uno de los estudiantes investigadores, intentando capturar los cambios en la piedra durante el trabajo de laboratorio, notó accidentalmente que su contacto con la superficie intensificaba el brillo de los símbolos. Pronto, esto se hizo evidente para todos los que estudiaban el artefacto. A medida que interactuaban con el material, sus dibujos parecían florecer bajo las manos, cambiando de intensidad y matiz. De forma inesperada, una noche mientras el equipo continuaba trabajando en el laboratorio, el artefacto respondió al siguiente contacto de un nuevo investigador con un suave parpadeo que envolvió el espacio en una ligera y misteriosa luz. En ese momento, todos comprendieron que no estaban simplemente ante un objeto antiguo. Este artefacto poseía el poder de despertar recuerdos de una tierra que el ser humano aún no conocía. Por delante les esperaban muchas noches de insomnio, dedicadas a búsquedas e investigaciones que podrían conducir a descubrimientos realmente sensacionales. Sombras del pasado. Consecuencias inesperadas de la descodificación. El artefacto, que al principio parecía simplemente un objeto enigmático, comenzó a manifestar sus propiedades inusuales. Después de que varios símbolos fueran pronunciados accidentalmente, ocurrió algo inesperado en el laboratorio. Alrededor del artefacto se formó un campo, como si protegiera un antiguo secreto. Dentro de ese campo, algo parecía cobrar vida, y los científicos notaron cómo la luz comenzaba a parpadear de manera extraña. El Dr. Richards, que estaba más cerca que los demás, sintió una ligera corriente recorriendo su cuerpo cuando intentó tocar el artefacto. Era un verdadero misterio, como si la piedra intentara interactuar con el mundo que la rodeaba. Ahora, el equipo de científicos sentía no solo curiosidad, sino también cautela. Cada acción alrededor del artefacto requería una mayor precaución y atención. De repente, uno de los jóvenes investigadores, al decidir repetir los sonidos que sus colegas habían pronunciado antes, provocó una resonancia que todos en la sala pudieron sentir. Parecía que el artefacto respondía a esos símbolos pronunciados con sus propias vibraciones, que no dejaban dudas de que estaban tocando algo de mayor envergadura. Todos los científicos presentes en la sala sintieron cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, y el tiempo, al parecer, se ralentizaba. Los cambios no se limitaban solo a la atmósfera. Uno de los instrumentos situados junto al artefacto registró un inusual estallido de energía tan potente que sus sensores dejaron de funcionar. Este acontecimiento se convirtió en un punto de inflexión para todo el equipo. Ahora comprendían que no tenían ante sí simplemente un objeto de estudio, sino algo capaz de influir en la realidad. Pronto quedó claro, este descubrimiento podía ser el inicio no solo de avances científicos, sino también de consecuencias peligrosas. Las profecías de los antiguos, los descubrimientos y su significado. Entre las numerosas hipótesis propuestas por los científicos, la más intrigante era la idea de que los símbolos en el artefacto podían ser nada menos que antiguas profecías.
Tras largas horas de descifrado y análisis, el equipo notó que algunos signos parecían describir eventos que podrían haber ocurrido en un pasado lejano o incluso en el futuro. El Dr. Richards sugirió que el artefacto no era simplemente un objeto artístico, sino algo así como una crónica dejada por una civilización antigua. Con cada nuevo descubrimiento, los científicos empezaban a ver en el artefacto algo más que simplemente algo enigmático. La sensación creciente de que habían entrado en contacto con algo grandioso seguía aumentando. Este hallazgo podría cambiar la percepción sobre las culturas antiguas, que quizás poseían conocimientos superiores a los actuales. Las combinaciones de símbolos que se habían descifrado resultaron estar relacionadas con fenómenos naturales, como mapas del cielo estrellado, lo que podría indicar un alto nivel de conocimientos astronómicos. Pero eso no era todo. Durante investigaciones posteriores, descubrieron que algunos de los símbolos recordaban esquemas de desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas e incluso el movimiento de las placas tectónicas. Este hallazgo sorprendió e inquietó al equipo, ya que sugería que los antiguos poseían conocimientos sobre cómo prever catástrofes naturales. Si estas profecías eran precisas, eso podría explicar por qué la civilización que creó el artefacto lo dejó como advertencia. La doctora Richards y su equipo entendían que solo habían rozado la punta del iceberg y que aún quedaba mucho por descubrir. Una cosa estaba clara: el artefacto que descansaba en sus manos contenía secretos extraordinarios que sabían hablar el lenguaje del pasado. Este objeto prometía no solo revolucionar la comprensión científica sobre los antiguos, sino también convertirse en la clave para descifrar misterios que la humanidad aún debe comprender. Un artefacto así podría resultar ser uno de los descubrimientos más significativos, capaz de cambiar para siempre nuestra visión de la historia. El tiempo y el miedo. Lecciones de palabras antiguas. Después de que el antiguo artefacto revelara sus propiedades únicas, los científicos se encontraron al borde de comprender no solo los enigmáticos símbolos, sino también la influencia de estos símbolos en la realidad. Cada palabra pronunciada activaba vibraciones energéticas que alteraban la percepción del tiempo y el espacio. Los científicos comenzaron a formular hipótesis de que el artefacto contiene claves para conocimientos antiguos que podrían replantear la propia naturaleza del tiempo. Con cada día de investigación, el equipo se acercaba cada vez más al descubrimiento. Una noche, en el momento en que el Dr. Richards pronunció una serie de símbolos, una ola de energía recorrió el laboratorio. El espacio alrededor se llenó de vibraciones invisibles, como si la voz de la propia antigüedad cobrara vida en ese momento. Los investigadores sintieron cómo el tiempo parecía ralentizarse, permitiéndoles experimentar un instante del pasado con una claridad sin precedentes. Los experimentos posteriores demostraron que el artefacto podía influir en la realidad circundante. Este descubrimiento sacudió al equipo y los obligó a replantear su enfoque de investigación. Comenzaron a comprender que su hallazgo no era simplemente una obra de arte antigua, sino una herramienta con la que se podía interactuar con el tiempo. Resultó que el artefacto era capaz de leer los flujos del tiempo, reaccionando a ciertos sonidos y vibraciones, lo que permitía manipular el tiempo a nivel cuántico. Después de uno de los experimentos especialmente exitosos que provocó la aparición de intensos fenómenos luminosos en el laboratorio, los científicos finalmente comprendieron que el artefacto podía comunicarse con ellos en el lenguaje del pasado. Pero no se trataba simplemente de un mensaje, era una invitación a explorar la historia y utilizar el conocimiento oculto en los símbolos para descifrar antiguas profecías. Con cada día que pasaban investigando el artefacto, se hacía evidente que tenían ante sí un hallazgo capaz de cambiar no solo la comprensión científica de nuestro mundo, sino también la percepción del tiempo y su influencia en la humanidad. El artefacto que tenían ante ellos seguía siendo un misterio, pero sus lecciones abrían nuevos horizontes para todos aquellos que se atrevieran a descubrir sus secretos.